¿Alguna vez ha oído usted mencionar la circuncisión? Si lo ha oído, ¿sabía usted que su significado primordial e inicial fue en un sentido espiritual? Tal vez usted oyó mencionarla en un contexto de cirugía o incluso tal vez de higiene, pero tal vez no lo había oído en un contexto religioso. Pues bien, hoy el Dr. David Jeremiah enseña que en efecto hubo una ocasión en que el pueblo de Israel realizó la circuncisión como parte de una consagración a Dios y en preparación para la entrada a la tierra prometida. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para introducir la conclusión de su mensaje, Consagración en Gilgal. Gracias por acompañarnos hoy, aquí, en Momento Decisivo. Hoy continuamos estudiando el libro de Josué. Hemos preparado la guía de estudio correspondiente al volumen 1 de esta serie, Una nación en crisis. Se basa en la primera parte del libro de Josué, así que volvamos al libro de Josué en el Antiguo Testamento y concluyamos la lección titulada Consagración en Gilgal. Les aseguro, ustedes pescarán de ese arroyo por el resto de su vida. No le resten importancia. En tercer lugar, un espíritu obediente es la condición última para el éxito. Ahora, lean conmigo los versículos 2 al 9. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino. Después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy. Ahora bien, debería ser bastante evidente para todos ustedes por qué muchos pasan de largo sobre este pasaje y avanzan al capítulo 6. ¿Qué dice uno de este tema que tenga algo de significado para nuestra cultura actual? Es muy interesante que lo que tiene lugar aquí de una manera externa en realidad es muy significativo porque es una expresión externa de una actitud interna muy importante. La Biblia dice que era apropiado que, al estar el pueblo en la nueva tierra, debieran renovar una práctica muy importante del pacto. Dios instituyó la circuncisión cuando habló con Abraham y le dijo a Abraham que esta práctica de la circuncisión sería la señal de su pacto. Hallarán eso en Génesis 17, versículo 9 y siguientes. Esto es lo que dice: dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Cuando Dios instituyó la circuncisión, el propósito primario fue ser una señal entre Dios y el pueblo del pacto, los hebreos, que tenían una relación muy especial con Él, y era una relación de pacto. Ahora bien,
De acuerdo a Josué 5:2, por 40 años, mientras los hebreos peregrinaban por el desierto, no habían practicado la circuncisión. Habían simplemente dejado que la práctica desapareciera y no la habían realizado. Hay varias razones, al parecer. Tal vez el versículo 6 nos da una señal, y es por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por consiguiente, Dios los castigó removiendo la señal de la bendición del pacto. Sea cual sea la razón, las Escrituras dicen que durante los 40 años que viajaron por el desierto no practicaron la circuncisión. La circuncisión, como ven, era cuestión de obediencia de corazón de parte del pueblo. Retrocedan conmigo por unos momentos y examinemos el lugar en donde Moisés fue comisionado. ¿Recuerdan lo que le fue comunicado a Moisés desde la zarza que ardía? Si ustedes observan el pasaje, descubrirán que Moisés tuvo una guerra seria con Dios sobre el asunto de la circuncisión de uno de sus hijos. Dios le dijo a Moisés, y esto me aterra solo a leerlo, porque la Biblia dice que Dios trató de matar a Moisés por eso, porque Moisés no obedeció la voluntad de Dios y casi fue exterminado. Al mismo comienzo del liderazgo de Moisés, hubo un tiempo cuando las dos voluntades chocaron, la voluntad de Dios y la voluntad de Moisés, y había que tomar una decisión en cuanto a quién iba a ceder. Dios no iba a ceder, Moisés tuvo que hacerlo. Se ajustó a la instrucción de Dios. Para siempre. Desde ahí, la cuestión de la circuncisión llegó a ser asunto de obediencia a la voluntad de Dios. Cuando los hijos de Israel desobedecieron y peregrinaron por el desierto, estaban fuera del lugar donde deberían estar y estaban siendo castigados por no haberle creído a Dios en Cades Barnea. Y por eso ya no practicaron la circuncisión. Pero ahora han vuelto a la tierra. Ahora es tiempo de resolver de nuevo la cuestión de quién está a cargo. ¿Va Dios a ser el Dios del pacto? Y si en verdad lo es, entonces ellos deben venir de nuevo y someterse al rito de la circuncisión. Es interesante, al leer el Nuevo Testamento y ver cómo esto se aplica a nuestras vidas, en realidad nos dice que la circuncisión externa no es algo muy importante. Practicamos la circuncisión en la cultura actual por razones higiénicas y de salud y porque la historia y el ejercicio médico ha descubierto que es algo apropiado y correcto. En efecto, un libro titulado Ninguna de estas enfermedades ha destacado algo muy importante, que en el 8º día, cuando se ordenó la circuncisión para todos los niños varones, la sangre del ser humano se coagula en el 8º día de la vida humana más rápido y mejor que en cualquier otro día de la vida del niño. En el 8º día, la sangre se coagula más rápido y mejor que cualquier otro día. Dios instruyó a Israel que debían circuncidar a sus hijos varones en el 8º día. Pero en nuestro día y época, no pensamos respecto a eso en el aspecto espiritual. El Nuevo Testamento nos dice, sin embargo, que tiene significado para nosotros. Permítame leerles unos cuantos versículos. Escuchen lo que dice Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Está diciendo que en el Nuevo Testamento se capta la verdadera esencia del significado último y primario de la circuncisión al principio, y es que es algo externo, pero es simplemente demostrando externamente la obediencia interna del corazón a Dios. Y quiero repetir el principio. Un corazón obediente es la condición última para el éxito. En cierta ocasión, oí la conversación de unos entrenadores. Hablaban de un determinado jugador, que era el astro de su equipo en la escuela media o colegio. El muchacho encestaba 44 puntos por juego, y era el atleta número 2 del estado, y uno de los 10 mejores basquetbolistas de la nación. Y al oír esa conversación, uno pensaría que no hay gran cosa que aprender, y sin embargo, el comentario que dijeron de él fue que él era tan entrenable. Tener gente entrenable. La obediencia de corazón en la vida del atleta es la clave absoluta para el éxito del programa. El atletismo
demanda unidad de espíritu y una especie de unidad de propósito. Y sin un corazón obediente, sumiso, está destinado a tener frustración y dificultad y en última instancia no se puede ganar. En el equipo en que Dios nos ha puesto juntos para su propósito es lo mismo. La Iglesia de Jesucristo debería ser tan abrumadora para nosotros que debería ser lo que capte nuestro corazón y atención. Deberíamos entusiasmarnos tanto por la Iglesia de Jesucristo que, aunque pensemos que Dios nos ha llamado a ministrar en una parte insignificante, nos entusiasme tener parte en lo que Dios está haciendo. Ese debería ser nuestro espíritu. Muéstreme un equipo ganador y le mostraré que ese es el espíritu obediente, sumiso en el corazón de los jugadores. La condición absoluta para el éxito es un espíritu obediente. En cuarto lugar, un espíritu de unidad es el alma de la victoria. En el versículo 10 del capítulo 5 de Josué se nos dice que después de que hubieron terminado de circuncidar a los israelitas varones, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Dios tuvo dos expectativas para su pueblo y por eso se les pidió esperar antes de marchar a la guerra. Les dijo, no quiero que vayan a la guerra todavía, quiero que se preparen. Preparación número 1. Circunciden a todos los varones como señal externa de su misión interna a Dios. Número 2. Observen la Pascua. Noten con toda atención. La Pascua fue el festival de agradecimiento que Dios les dio para conmemorar su salida de la esclavitud de Egipto. Siempre he podido recordar la Pascua y su significado, recordando el mismo episodio. ¿Recuerdan el episodio? Al final de la esclavitud en Egipto, cuando Moisés libró el conflicto con el faraón por la libertad del pueblo, Dios envió unas cuantas plagas sobre Egipto. La plaga final y más crucial, la que literalmente hizo que los egipcios dejaran en libertad a los israelitas, fue la plaga de matar al primogénito de toda casa. Recordarán que Dios dijo que iba a enviar a su ángel de la muerte por la tierra y esa noche horrorosa en particular, el ángel pasaría por toda casa en Egipto y mataría al primogénito en toda casa. Pero Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que vaya y sacrifique un animal y tome la sangre y la ponga en los postes y en los dinteles de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte pase por Egipto, cuando vea la sangre, pasará por sobre ustedes. Por eso le llaman la cena pascual, porque conmemora la noche cuando Dios pasó por encima en muerte y salvó a su pueblo en redención. Y, ¿saben qué? Se les pidió que celebraran de nuevo la Pascua, su redención. La cena pascual significaba la redención del pueblo de Dios de su servidumbre y esclavitud en Egipto. ¿Saben lo que hizo eso? Fue la unión y unificación del pueblo en su herencia común en la redención. Los unificó. Les hizo tener ese sentido de unidad que tenían. ¿Saben ustedes que Jesús usó la Pascua como trampolín para lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor? A menudo he dicho que la Cena del Señor es hija de la Pascua, porque si ustedes vuelven y estudian en el Nuevo Testamento, hallarán que cuando el Señor instituyó la Cena del Señor, tomó los elementos de la mesa pascual e hizo la transición de la Pascua a la Cena del Señor o comunión. ¿Qué es la comunión? Cuando nos reunimos y observamos la Cena del Señor. Es nuestra Pascua, ¿verdad? Es un recordatorio para nosotros en el pan y en la copa que hubo un día cuando Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre. Y cuando esa sangre se aplica a los postes de nuestra casa, nuestro corazón, cuando el ángel pasa y ve la sangre aplicada, la Biblia dice que pasa sobre nosotros. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Cuando tenemos la sangre de Jesucristo aplicada a nuestros corazones, nunca moriremos. La cena del Nuevo Testamento es nuestra Pascua. Ahora, permítame volver al atletismo por un momento. Jamás se puede ganar un partido si no se tiene unidad, si no se tiene jugadores ligados alrededor de un propósito común por el cual se han unido. Lo he observado vez tras vez, cómo jugadores superiores pierden a jugadores inferiores, debido a que los jugadores inferiores tienen una unidad y un vínculo que los hace una unidad. Eso es lo que entusiasma tanto.
Eso es lo que observo en el equipo de baloncesto de nuestra universidad. A nadie en el equipo le importa quién recibe la gloria. Lo que espeluzna al observar a ese equipo es que una noche un jugador logra 30 puntos y a la noche siguiente otro más encesta 30 puntos. No es posible figurarse qué hacer porque tan pronto como guardan a un jugador, va a pasarle la pelota a otro jugador que logrará la jugada. Es divertido porque en realidad a nadie le importa quién ganará gloria. Simplemente buscan al jugador que esté libre y permítanle que hagan su trabajo. Toda persona en ese equipo tiene su propio propósito, objetivo y meta y en realidad no se preocupan porque todo lo que tienen en común es esto: estamos en este equipo juntos y nuestro propósito es ganar. Estamos unificados, no estamos pensando en nosotros mismos de manera individual y estamos unidos alrededor de un propósito central del equipo. Hay una verdadera unidad ahí. Ustedes lo habrán oído. Se escucha en transmisión de partidos deportivos cuando oyen a los locutores y anunciantes hablar de que un equipo tiene en realidad una unidad, que un equipo en realidad es un equipo. Esos jugadores, en realidad, se ayudan unos a otros. He oído eso en partidos de campeonato. Este equipo en realidad tiene cierta cohesión. De eso es de lo que estamos hablando. Como creyentes, tenemos una unidad central que nos une y que tiene que ver con lo que somos en Cristo. Eso es la belleza de la Pascua. Tengo otro principio para ustedes. La capacidad de adaptarse al cambio es el reto máximo. Esto puede ser el más difícil de todos. Quiero que vean lo que sucedió. Después de que realizaron la circuncisión, después de que celebraron la cena pascual, y Jericó, viéndose imponente ahí, con el Jordán detrás de ellos, el Señor hizo otra cosa. Quiero que lea conmigo el capítulo 5 empezando en el versículo 10 y siguientes. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Ahora observen. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ahora bien, para mí es asombroso, según el versículo 12, que después de 40 años de recoger su comida frente a su puerta todos los días, el sistema divino de Dios de entrega a domicilio, un día salen y no hay nada ahí. La Biblia dice que desde ese momento nunca más recibirían maná del cielo. Dios terminó su programa de maná celestial. Nada de advertencia, sino simplemente, ¡zas!, se acabó. Ahora, tienen que entender que aunque estos israelitas siempre se quejaban por el maná, quiero decir, como ustedes pueden leerlo, siempre estaban quejándose en cuanto a este aburrido maná. El día en que no estuvo ahí, me gustaría haber estado presente. Señor, ¿dónde está nuestro maná? Pero, como ven, Dios había cambiado su mayordomía con su pueblo. Tenía todo un nuevo programa que iba a ser inaugurado ahora que estaban en la tierra prometida y quería que ellos aprendieran cómo confiar en el Señor mediante la provisión natural de la tierra de la que fluía leche y miel. Dios siempre los había protegido como nenes en el desierto, dándoles todo de mano en boca, y ahora Dios estaba poniéndolos en la posición de confiar en Él. Como saben, si se recibe todo de Dios, lo que no recibimos en ese día es otra prueba de fe, ¿verdad? Creer que el Dios que nos ha dado maná del cielo es el mismo Dios que puede proveer ese alimento mediante otros medios. Y resulta que yo estoy convencido de que Dios tiene una tendencia a obrar por lo sobrenatural y de nuevo por lo natural. Lo digo de una manera positiva. Dios hace por nosotros de manera sobrenatural lo que no podemos hacer por nosotros mismos, pero en última instancia nos vuelve a poner en el plano natural. Piensen en Pedro cuando estaba en la cárcel. Esta es una buena ilustración. Cuando Pedro estaba en la cárcel, según Hechos 12, no podía salir. No había manera de salir. Estaba en una situación imposible. Así que Dios envió a su ángel. El ángel vino, soltó las cadenas de Pedro y le hizo pasar por las puertas y salir por las puertas de hierro de la ciudad, y entonces las Escrituras dicen que el ángel le dejó. Si el ángel supiera lo que nosotros sabemos,
habría entendido que Pedro necesitaba al ángel más para entrar en la reunión cristiana de oración que lo que necesitó para salir de la cárcel, porque unos cuantos minutos más tarde él está llamando a la puerta y no le permiten entrar. Pero, ¿cuál es el principio? Dios hizo por Pedro lo que Pedro no podía hacer por sí mismo, hasta que lo puso en una situación en donde él pudiera hacer lo que podía hacer. Algunos siempre están esperando que Dios haga por ellos algún milagro. Y Dios les está diciendo, haz esto. Está ahí. Ya está provisto para ti. Aprovéchalo. Estas personas tuvieron que aprender bastante rápido que Dios no es un Dios de estereotipo. Él puede cuidar de su pueblo de muchas maneras diferentes. En cierta ocasión, dio de comer a Elías utilizando a un cuervo. Dios no tiene simplemente un programa, maná. Dios puede obrar de numerosas maneras, pero esta es la cuestión. El éxito del pueblo dependerá de su capacidad para cambiar. Tengo que decirles algo. El cambio es una de las cosas más difíciles que hacemos. ¿Cuál es la frase más trillada de la iglesia cristiana? Nunca antes lo habíamos hecho así. Algunos de nosotros nos dejamos atrapar tanto en nuestro ambiente cultural de cómo creemos en Dios que nos olvidamos que hay una diferencia entre la verdad absoluta y la manera en que la expresamos. Continuamos recibiendo notas y cartas en cuanto a los cantos breves. Algunos piensan que si no utilizamos el himnario y cantamos del mismo himnario, ya no se puede ser cristiano. En nuestra cultura hay algunos cambios en la manera en que expresamos nuestra fe. No hay ningún cambio de ninguna manera en la base o sustancia de nuestra fe, pero debemos estar listos para avanzar a las maneras nuevas y diferentes de expresar cómo nos sentimos en cuanto a Dios. Eso no quiere decir que echamos por la borda los himnos, sino que significa que a veces hacemos las cosas algo diferente. Pero les costaría creer lo difícil que es para las personas cambiar. Les digo algo. La única manera en que se puede ser de manera consistente un triunfador es si se está dispuesto a cambiar cuando el cambio es preciso. En una ocasión, alguien dijo que una de las razones por las que el entrenador Tom Landry recibió un tratamiento tan rudo fue porque no estuvo dispuesto a cambiar algunas de las cosas básicas que él había cultivado como esencia de su carrera, cuando todos estaban cambiándolas. No puedo validarlo, pero sí puedo decirles que si se es entrenador, es mejor que se esté preparado para cambiar de la noche a la mañana. El equipo de baloncesto de nuestra universidad no tiene jugadores de gran estatura. Son pequeños. Tenemos un par de jugadores que miden casi 2 metros de altura, pero el resto apenas pasa del 1,80 m. Tal vez piensen que 2 metros es gran estatura, pero en nuestro mundo no lo es. Pero algo que tiene nuestro equipo es que tenemos jugadores que pueden encestar. Tenemos varios jugadores expertos que pueden encestar 3 puntos, vez tras vez. De modo que nunca enfrentamos una defensa de zona. Nadie utiliza ese método contra nosotros. Todos juegan de hombre a hombre. No pueden dejar a nuestros jugadores solos en la zona porque los quemarían. Así que los jugadores ni siquiera sabrían cómo jugar por zonas. Fui a cierto partido una ocasión y adivinen, los contrarios jugaron por zonas contra nosotros. Estuvimos fuera de sincronía por un tiempo hasta que se pidió tiempo fuera y se reunieron y figuraron qué hacer. Hicieron unos cuantos cambios y de pronto las cosas cambiaron. Pero si no se cambia, no se puede seguir ganando. Tiene que aprender cómo adaptarse al cambio. Los hijos de Israel ahora van a descubrir que el Dios que les entregó maná cada día era igualmente capaz de proveerles comida para ellos de la tierra que les había dado. Y avanzarían para ver la victoria. Ahora, ahí están. El Jordán está detrás. Jericó está delante. En estos pocos momentos que Dios ha tenido con ellos, va a hacer estas cosas en sus corazones. Vamos a ver, cuando nos reunamos para el próximo mensaje, que Dios tiene una cosa más que va a realizar antes de que ellos marchen alrededor de las murallas y consigan su primera victoria en Canaán. Pero esto nos destaca lo importante que es la preparación. Ahora, tengo que decirles, desde donde estoy en todo esto, aquí es donde estoy. Puedo mirar sobre mi hombro y ver mi Jordán. Vaya, Dios ha hecho unas cuantas cosas grandiosas por mí.
Tengo unas cuantas cosas a las cuales puedo mirar hacia atrás y decir, ¿recuerdas cuando Dios hizo esto? Quiero decir, es realmente algo poder mirar hacia atrás a todo lo que Dios ha hecho por nosotros como iglesia y lo que Él ha hecho por mí como persona. Cuando veo eso, veo el Jordán que me recuerda todo lo que Dios ha hecho. Pero luego vuelvo la vista y miro al otro lado y puedo ver las murallas de Jericó. Abarcan todo el paisaje y me asustan. Simplemente quiero dejarles con este punto. El Dios del Jordán es el Dios de Jericó. Y el Dios que nos ha ayudado en el pasado, nos ayudará en el futuro. Pero tenemos que prepararnos. Y no olvide, al ver hacia adelante, al futuro, y los retos que usted sabe que tendrá que enfrentar, que una parte de la preparación para esos retos es considerar sus experiencias con el Señor Jesucristo en el pasado. Usted, al igual que yo, podemos mirar al pasado, en esta experiencia o en esta otra experiencia, y recordar cómo el Señor manifestó su brazo fuerte a nuestro favor. Eso nos alienta al marchar en la obra del Señor hacia el futuro. Les habló David Jeremiah. Volveremos mañana para introducir nuestro siguiente programa en esta serie presente de mensajes y el mensaje titulado El Capitán del Capitán. Quiero agradecerle por su respaldo. Sobre todo, gracias por su sintonía. Que tenga un buen día. Volveremos a verlo el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Consagración en Gilgal. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Una Nación en Crisis, volumen 1, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web, ubicada en momentodecisivo.org.